Muy buenas tardes para todas y todos. Agradecemos su presencia en este evento. Invitamos entonces ahora, para comenzar con la segunda parte del evento, a la investigadora principal, Lady Johanna Usma Zuleta, quien realizará la socialización de resultados de la investigación Incidencia de clubes de fútbol Bellanitas en la construcción de cultura de paz y sana convivencia en el municipio de Bello en el periodo entre 2019 y 2022. Lady Johanna Usma Zuleta es contadora pública del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, integrante del Grupo de Investigación Observatorio Público del Tecnológico de Antioquia. Se ha desempeñado como investigadora académica durante 8 años, docente y participante de la línea de investigación en contabilidad, de la cual fue coordinadora durante 2 años. Además, ha sido integrante de proyectos de extensión para el fortalecimiento de las rentas departamentales del Tecnológico de Antioquia en alianza con la Subsecretaría de Ingresos del Departamento de Antioquia. También ha trabajado en proyectos internos de la institución en relación con la contabilidad y actualmente es investigadora en el proyecto Contabilidad Popular en Organizaciones Sociales, Comunitarias y de Economía Solidaria, una práctica pedagógica política. Y además es investigadora en el proyecto que nos reúne el día de hoy. Bienvenida, Lady. Bueno, muchas gracias por esa presentación. Eh, bueno, como les decía la presentadora, mi nombre es Lady Johanna Usma Zuleta. Soy investigadora del proyecto que nos está reuniendo el día de hoy y la idea es que en esta presentación hagamos la socialización de los resultados del proyecto. Los momentos que propongo para la presentación son los siguientes, son 5. El primero es la presentación general de la investigación. El segundo son los resultados y los hallazgos para continuar con las conclusiones, las recomendaciones y terminar con un espacio de conversatorio donde podemos hablar un poco sobre esos resultados, ponerlos en discusión, pero también hacer preguntas y pues hacemos como el ejercicio allí en el conversatorio. Bueno, sobre la presentación general de la investigación, creo pertinente mencionar primero quiénes conformamos el equipo de investigación. Este equipo de investigación, como se dijo en algún momento del día, era interdisciplinario, es interdisciplinario y está conformado por los siguientes, me permito nombrarlos. El doctor Guillermo León Zapata Montoya, la psicóloga y magíster Diana Cristina Sánchez Pérez, la psicóloga y magíster Luisa Fernanda Zapata Álvarez, la magíster en administración María Alexandra Arango Mesa, la psicóloga Jessica Escobar Álvarez, los jóvenes investigadores Alexis Castillo Arango y Vanessa Gudelo Taborda, el especialista Omar Andrés Osorio García, el magíster Duan Javier Muñoz Giraldo y quien les habla, pues Lady Johanna Usma Zuleta. Como pueden ver en la presentación, hay otros profesionales allí escritos que hicieron parte de un equipo de apoyo a la investigación, pero que también algunos fueron asesores temáticos en temas específicos como el deporte, la historia, la violencia y la investigación. Este proyecto fue financiado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y fue formulado y ejecutado por los siguientes grupos de investigación. Está el Grupo de Investigación Observatorio Público del Tecnológico de Antioquia, el Grupo Gestas del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid y el Grupo Observatos del Tecnológico de Antioquia. Bueno, en primer lugar quiero dar un contexto respecto de este proyecto.
La formulación del proyecto, digamos que se da a partir del interrogante que teníamos sobre las dinámicas de violencia y de conflicto que se podían dar en el municipio de Bello, ¿cierto? Y a partir de allí identificar cuáles prácticas se podían reconocer e identificar para la construcción de paz y de sana convivencia. El municipio de Bello es el segundo municipio más grande del departamento. Es un municipio que tiene una historia que lo atraviesa dinámicas económicas como la manufactura, procesos industriales, digamos que también es identificado, no sé si estuvieron en la conferencia del profesor Guillermo Aguirre, que nos menciona pues como todo un contexto y una historia del municipio de Bello, y que el municipio de Bello está más allá de la violencia, ¿cierto? O sea, el contexto del municipio de Bello va más allá de la violencia. Sin embargo, es importante reconocer que el municipio ha estado atravesado por el conflicto armado, que pues evidentemente Colombia ha tenido en el largo de su historia, y el municipio de Bello pues en sus territorios se ve afectado también por ese fenómeno. Bueno, es importante mencionar qué pudimos identificar en esa, más allá de la violencia, qué prácticas. Entonces está como la práctica del narcotráfico, del sicariato, los grupos armados al margen de la ley, y también se identificó que Bello era un territorio receptor de desplazados por el conflicto armado. Sobre el deporte en Bello, el fútbol, se reconoció que la recreación y el deporte en el municipio de Bello tiene un proceso, o sea, no es un proceso nuevo, ¿cierto? Es un proceso que es abundante, que tiene diferentes propuestas y proyectos alrededor de eso, y el fútbol en Bello, digamos que es el deporte que más población moviliza. Aproximadamente se estima que 4.000 deportistas practican el fútbol en el municipio. Entonces, era muy importante pensarnos que el fútbol nos podía dar elementos que nos ayudaran a identificar qué prácticas se podían crear y proponer a través de la construcción de paz y la sana convivencia. Otro elemento importante a mencionar es que el fútbol en Bello mostró su popularidad a través de la creación de los clubes deportivos en el municipio. Se identificaron un sinnúmero de clubes en el municipio, en las diferentes comunas, y también se identificó que la mayor población de estos clubes deportivos eran niños, niñas, adolescentes y jóvenes, que son una población que deben tener una protección especial y pues que digamos que aunque no era exactamente la población, o sea, la población más amplia eran los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, aunque más adelante les vamos a mostrar que actores y sujetos también fueron protagonistas aquí. Entonces, ¿cuál fue la pregunta que quisimos responder en el proyecto? Era, ¿cuál era el aporte de los clubes deportivos en la construcción de paz y de sana convivencia en el municipio de Bello? La metodología. El proyecto se desarrolló a partir de una metodología cualitativa con la intención o entendiendo que los fenómenos se podían comprender desde un contexto sociohistórico particular. Y de allí utilizamos unas técnicas de investigación que fueron entrevistas semiestructuradas, grupos focales, grupos de discusión, observación participante, consulta con expertos y revisión documental. Muchos y muchas de ustedes o algunos de los que han asistido al seminario hoy, no sé si recuerdan, también fueron parte de en estos espacios que hicimos grupos de discusión, hicimos grupos focales en el municipio de Bello, específicamente en el Tulio Ospina. Bueno, la investigación se situó a través de unos enfoques diferenciales, unos lentes por los cuales observamos el fenómeno. Estos enfoques fueron el enfoque diferencial, que lo definimos aquí entre el enfoque diferencial de género y el curso de vida, que en un momento hablo sobre eso, el enfoque psicosocial y el enfoque de derechos. Sobre el enfoque diferencial, cuando hablamos del enfoque diferencial de curso de vida,
Queríamos reconocer los ciclos vitales de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el desarrollo de la práctica del fútbol. Y sobre la diferencial de género, era necesario identificar o poder reconocer las estigmatizaciones que estaban alrededor de que una mujer jugara fútbol en el municipio de Bello. Entonces, por eso tan importante, pues digamos, ese enfoque diferencial, que más allá de pensarnos en las singularidades de cada uno de las personas que fueron partícipes de la investigación, también se fueron encontrando como unos elementos como ese que acabo de mencionar. Teníamos el enfoque psicosocial, que apostaba por reconocer, como les decía, el ser humano, pero también esa relación que esos seres humanos o esas personas tenían con el Estado, con la comunidad y con la sociedad, y la relación que tenían las personas con el contexto en el que se desarrollaban. No era lo mismo, no es el mismo contexto de una comuna a otra, de una vereda a un sitio más céntrico. Entonces, digamos que allí están esos enfoques para poder observar esas dinámicas específicas y particularidades. Tenemos el enfoque de derechos. Como les mencionaba, una parte de la población eran los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, y pues digamos que a partir de ese enfoque de derechos era indispensable el análisis teniendo en cuenta los fundamentos de los derechos civiles, culturales y sociales. Ahora, resultados y hallazgos. Como pueden ver en la imagen, aquí mostramos como una estructura. Entonces les quiero contar. Utilicemos un método analítico donde definimos unos nodos y unos micronodos, ¿cierto? A partir de la recolección de información, de la codificación, de la depuración, se definen unas categorías específicas. Entonces, aquí hablamos sobre, como estamos preguntándonos cuáles son esas prácticas de cultura de paz y sana convivencia, hablamos sobre los significados y las prácticas, y de allí se desprenden unos nodos analíticos. Esos nodos analíticos fueron la cultura futbolera y la violencia estructural en relación a la lógica externa del fútbol, la prevención y el buen vivir, las acciones colectivas, los actores de paz y sana convivencia en los escenarios deportivos y la cancha como escenario de paz o violencia. Entonces, la idea es que en este espacio podamos desarrollar cada uno de esos nodos. Bueno, identificamos en los resultados un elemento importante que son los actores sociales del contexto. Los actores sociales del contexto tienen un vínculo directo o indirecto en la práctica del fútbol. Entonces, digamos que allí reconocimos varios actores que los vamos a mencionar. Uno de ellos son los familiares y cuidadores de los futbolistas, que los familiares y los cuidadores de los futbolistas, digamos que hacen de acompañantes en la práctica deportiva, pero también tienen una incidencia en el desarrollo de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, que además pues, de contribuir en el desarrollo de esta población, también son, digamos, gestores de varios sentimientos, o sea, como presión, como apoyo. Entonces, digamos que ahí se encuentran estos actores reconocidos en ese contexto de la práctica del fútbol. Tenemos los clubes de fútbol, que reconocimos que los clubes de fútbol en el municipio de Bello tienen unos procesos para autogestionarse en los uniformes, autogestionarse recursos para torneos, para proyectos, pero también los clubes de fútbol son mediadores y aportan significativamente a procesos comunitarios, autogestionan recursos para procesos comunitarios, y se identificó en la investigación que tenían también ese rol allí. La comunidad que rodea al club. Se identificó que alrededor del club hay varias personas, o sea, alrededor del escenario deportivo se encuentran varias personalidades. Tenemos los vendedores ambulantes, pero también tenemos el grupo de jóvenes que no sé si ustedes han dado cuenta que muchas veces en los escenarios deportivos llega a ser un punto de encuentro para el consumo y la venta de sustancias psicoactivas, pero también es un escenario que permite a la población generar relaciones y lazos de compañerismo y de amistad alrededor de la conversación de la práctica del fútbol.
Tenemos los futbolistas, árbitros y entrenadores, pues que son quienes ponen en tensión la práctica del fútbol, ¿cierto? Entonces son quienes juegan, quienes forman y quienes dirigen a través de la práctica. Los árbitros quienes intentan controlar y mitigar los conflictos que se pueden dar internamente en un partido. Y tenemos los árbitros, los entrenadores, que son quienes forman a estos futbolistas, y que esa formación puede ser deportiva, pero que también identificamos que había una formación en valores, donde algunos entrenadores nos mencionaban que su trabajo, más allá de formar deportivamente, también era formar en valores, ¿cierto? Intentar que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes no hicieran parte de los grupos al margen de la ley, o que se alejaran del consumo de sustancias psicoactivas, o que de alguna forma pudieran alejarse un poco del contexto y de las dinámicas de donde habitaban. Barreras. Algunas barreras que se encontraron respecto a los actores que están alrededor de la práctica deportiva son algunas secuelas, como lo mencionamos al principio. Hay unas secuelas por el conflicto armado en Colombia, en los territorios, y eso ha facilitado una legitimidad de los grupos armados al margen de la ley en los barrios, ¿cierto? En las comunas, donde se pudo identificar que los grupos armados ejercen un poder político y ejercen un control social en esas comunidades. Ahora más adelante les voy a leer un relato donde se puede evidenciar mucho mejor ese elemento. Además, otra de las barreras es la estigmatización del municipio a partir de esa violencia que se ha presentado en algunos lugares. También que hay un arraigo a la violencia, y respecto específicamente de la práctica del fútbol, que hay un fanatismo, en ocasiones hay una competencia desleal, y el estado de los espacios deportivos. Se identifica que desde los actores que quieren un mejoramiento de estos escenarios deportivos. Más adelante también hablaremos de eso. Desde lo institucional se encuentra una barrera, y es que los actores identifican que hay burocracia y corrupción, y que eso es una dificultad para conseguir recursos y autogestionar elementos para los clubes deportivos. Otro de los resultados es el sujeto futbolero, quien practica el deporte y quien acompaña en las gradas. El sujeto futbolero se reconoció como un sujeto competitivo, que valga la redundancia, en espacios de competitividad pueden llegar a unas prácticas de violencia, de violencia directa, como golpes, pero digamos que ellos lo reconocen es a través, en medio de la práctica del deporte, del fútbol, en la competencia. Otro elemento que ellos mencionan, los participantes, es que aunque hayan prácticas violentas en el desarrollo del partido, también hay unas prácticas de compañerismo, ¿cierto? De relacionamiento, de crear lazos de confianza dentro de ese escenario deportivo. Otro elemento que se identificó es que estos sujetos futboleros son muy pasionales. Entonces, digamos que su vida también empieza como a depender de los resultados de los partidos. Nos expresaron, por ejemplo, que si perdían un partido, pues era muy probable que su humor y su estado de ánimo en el día no fuera igual a como si fuesen ganado. O sea, que eso genera unas implicaciones en sus dinámicas de vida y en otros aspectos particulares. También se habla sobre la cultura futbolera, que la cultura futbolera son las costumbres, la forma de hablar, de comportarse que adquieren los individuos o colectivos alrededor del fútbol. En la cultura futbolera se resalta varios elementos. Uno, que hay una relación entre el fútbol y el licor, aunque no fuese aparente. ¿Por qué? Porque se identifica que alrededor de los escenarios deportivos se encuentran kioscos, tiendas, parques, discotecas, y que de alguna forma esos espacios alrededor del escenario generan una relación entre la recreación, pues,
de ver el fútbol, de conversar el fútbol, de discutirlo, pero alrededor de una práctica llevada por el licor. Otro elemento que se identifica, que se resalta, es que el fútbol es generador de paz y de sana convivencia. Es decir, los actores y los sujetos futboleros identifican que el fútbol es una forma para construir paz y sana convivencia, por lo que les mencionaba ahora, de que no solamente es pensarse en el partido, sino en todo lo que va relacionado con el partido, desde la lógica interna del fútbol y desde la lógica externa del fútbol. También, como lo mencionaba ahora, que se crean unos lazos de amistad entre los futbolistas, pero también con los entrenadores y la comunidad que rodea el escenario deportivo, y que hay un papel de los grupos armados en algunos barrios con presencia de violencia. Más adelante, en un momento, hablaremos de esa parte. Otro resultado es la cancha entre el juego y la vida, la paz o la violencia. Se reconoce que la cancha no es solo un escenario para la práctica del fútbol. Como lo mencionaba hace un rato, la cancha se convierte también en un escenario para el relacionamiento. Además de eso, digamos que hay varias dinámicas y algunas características de estos escenarios, y muchos de los actores nos mencionaban que pues, se identifican unas canchas con unas características reglamentarias, que se puede poner como ejemplo el Tulio Espina, que hay unos elementos allí muy específicos y tienen un orden específico, pero en muchas de las comunas se encuentran escenarios deportivos, canchas con otras particularidades. Por ejemplo, canchas de baloncesto que hacen de canchas de fútbol, canchas de arenilla que no tienen porterías. Entonces, digamos que allí hay unas características muy específicas sobre las canchas de que no necesariamente estos clubes deportivos ejercen sus labores en escenarios deportivos reglamentarios, sino que digamos que se autogestionan espacios para poder desarrollar sus actividades. Cancha para la violencia o para la convivencia. Los resultados exponen que la cancha puede ser un escenario para la paz desde la práctica del fútbol, evidentemente, ya como lo hemos mencionado durante el día, pero que también puede ser un escenario para la violencia por elementos como el que mencioné ahora, que muchos jóvenes se reúnen a través en medio de las canchas para el consumo de sustancias psicoactivas, pero también muchos grupos armados al margen de la ley tienen un control sobre esos escenarios en lugares periféricos, por decirlo así, donde en ocasiones los niños y las niñas y adolescentes y jóvenes no pueden realizar la práctica del fútbol porque los grupos armados generen unas distancias o generen unas dinámicas específicas durante tiempos específicos. Otro resultado es la violencia estructural. La violencia estructural se mencionó ahora en el conversatorio, en la conferencia que dio mi compañero Omar. Sin embargo, quiero mencionar aquí algunos elementos que son importantes y que son resultados que marcaron, pues, digamos, de alguna forma el proyecto. Sobre la violencia estructural, es importante mencionar, como lo expone Galtung, que nos dice que la violencia estructural se produce cuando hay una negación de las necesidades básicas del ser humano. Un ejemplo de la violencia estructural, como lo menciona Héctor Abad Gómez, puede ser la pobreza, ¿cierto? Digamos que aquí quiero dar como unos ejemplos para ubicarlos si de pronto no estuvieron en la conferencia y poder como reconocer un poco de lo que estamos hablando. Pero también se identificó una violencia directa, que cuando hablamos de violencia directa, pues son el golpe específico, digamos, cuando estamos en la práctica, pero también se puede ir a algunos extremos como la muerte, ¿cierto? El asesinato. Sobre la violencia, entonces, quiero explicar este cuadro. Este cuadro, digamos que es un resumen de los resultados que encontramos sobre violencia estructural y se construye a partir de unos elementos que define Galtung se reconocen en la violencia estructural. El primero de ellos es el adoctrinamiento, que en el contexto del fútbol de Bello, como lo mencionaba ahora, hay unos actores armados que regulan
los escenarios deportivos que ejercen un poder político y ejercen un control social en las comunidades, y esto lo podemos identificar, por ejemplo, con el siguiente relato. Los grupos armados, así le duela al que le duela, aportan primero seguridad. Yo he visto en los barrios que cuando un grupo armado les dice a los jóvenes, muchachos, pilas con el comportamiento, son los torneos donde no hay peleas, que no les pegan a los árbitros, que la gente sale callada. Claro, es que la gente no es boba, saben que si los muchachos le están diciendo de la vuelta del barrio que sea, ojo con el comportamiento. Digamos que en ese relato podemos identificar lo que mencionábamos ahora sobre la legitimidad que hay en las comunidades para estos grupos armados al margen de la ley, ¿cierto? Que se desarrollan o que se han identificado, algunos actores han identificado que en algunos torneos no hay violencia o no hay problemas porque los muchachos, como lo menciona, bueno, no en este, pero sí, bueno, los muchachos están como controlando, están mediando el espacio. Otro elemento es la alienación, lo que hablábamos, hay una legitimidad, hay una naturalización de esas prácticas. Y aquí es importante que no solamente es la naturalización de las prácticas de estos grupos, sino que también hay una naturalización del racismo y del machismo en la práctica del fútbol. En un momento también lo desarrollo. Otro elemento es la explotación, y es que se ve que los deportistas, o se identifica que los deportistas están atravesados por unas situaciones o condiciones de pobreza, y pues que hay una limitación en el acceso de los derechos fundamentales. Y por último está la represión, la marginación o la fragmentación, que nos habla de las condiciones sociales, materiales, culturales y económicas, y cómo atraviesan sus proyectos de vida y sus decisiones en el presente y futuro. Nos referimos a los deportistas y a los actores que están relacionados con esta práctica. Es importante en violencia estructural hablar sobre el sesgo de género. El sesgo de género fue un elemento muy importante y que digamos que de alguna forma trascendió en el proyecto de investigación, porque se identificó como resultado que el fútbol en Bello está masculinizado, y que digamos que cuando las mujeres juegan el fútbol tienen que tienen que intentar saltar unas barreras sobre la estigmatización que hay sobre que la mujer juegue fútbol. Como se puede mencionar, o nos decían que les dicen lesbianas o que les dicen machorras, entonces, o que son muy problemáticas por ser mujeres. Entonces digamos que allí hay un sesgo de género que es un elemento muy importante en este no analítico de violencia estructural. Bueno, otra cosa sobre el sesgo de género y que es bien importante es que también se encontró como resultado que los hombres también son estereotipados cuando no cumplen con criterios heteronormativos, ¿cierto? Entonces también se pueden escuchar algunos comentarios respecto de este elemento. Sobre la discriminación racial, se encuentra que está naturalizada, que en muchas ocasiones los actores o los sujetos consideran que estas características físicas pueden suplir o pueden ser motivo de humillación o desconcentración en los partidos de fútbol. También se llega a decir de que pueden ser más rápidos o que pueden ser más fuertes, entonces digamos que se encuentra en los resultados de investigación que hay una discriminación racial. Tenemos como otro resultado, y por último, la prevención y el buen vivir, que ya es cuando los actores mencionan que el fútbol puede ser un factor transformador en el desarrollo de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, en el sentido de los valores y en los hábitos de vida saludable. Los participantes mencionan que un niño, una niña, adolescente y joven que practica fútbol o que practica deporte no es igual a un niño, niña, adolescente o joven que no lo practica. Se identifica que pueden existir unas habilidades a nivel física y psicológica o unas particularidades. A nivel físico están mejorar la coordinación, favorecer las condiciones del sueño, la motricidad
y propiciar una alimentación saludable. Lo que nos podría decir que cuando estos niños, niñas, adolescentes y jóvenes sean adultos, puedan tener unos estilos de vida saludable permanentes y de alguna forma pues también prevenir enfermedades, tener mejor condición física. Y a nivel psicosocial se identifica que los actores mencionan que hay un sentido de pertenencia, que hay una mejor toma de decisiones y cuidado de sí mismo. Eso también surgió en la categoría en el no analítico de sujeto futbolero, que dicen que los sujetos futboleros cuidan mucho de sí mismos, por eso, de la alimentación saludable, del entrenamiento, del deporte, digamos que fue una generalidad en la investigación. Otro elemento que se menciona es el desarrollo de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, que según la etapa del ciclo de vida, la práctica del fútbol hace como su rol en la formación, ¿cierto? Entonces, a partir, identificando cuál es la etapa del ciclo vital, entonces el club de fútbol, digamos que genera algunas estrategias y genera unas actividades a partir de allí. Conclusiones. Bueno, las conclusiones, como ya lo hemos mencionado, pues digamos que ya muchas de las que están allí, yo ya las he mencionado en la descripción de los resultados. La primera es que la cultura futbolera tiene un arraigo considerable a prácticas violentas. Lo mencionamos ahora cuando estábamos contando que en la práctica de la competencia se podían ver y observar prácticas de violencia directa, pero que también tiene un arraigo considerable, pues digamos, a la construcción de lazos de amistad y de compañerismo. Tenemos la incidencia de los actores armados en los procesos deportivos y comunitarios, que también lo mencionamos ahora, de que tienen una legitimidad, ejercen un poder político y un control social en esas comunidades. También tenemos que el sujeto futbolero es competitivo, es sociable, y que también tiene algunas conductas agresivas mediadas por la competencia, ¿cierto? Que también lo mencionamos en el sujeto futbolero. La práctica del fútbol en etapas tempranas contribuye a construir un estilo de vida saludable, promueve valores y hábitos de vida saludable, que fue lo que acabamos de mencionar sobre la prevención y el buen vivir, de que el fútbol como práctica puede ser y es facilitadora de construcción de hábitos de vida saludable en los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, y que se tiene en cuenta o que se trata de tener en cuenta en la formación deportiva, pero en la formación de valores también, el ciclo vital en la que se encuentre esta población. Tenemos que los clubes de fútbol son un escenario protector para niños, niñas, adolescentes y jóvenes, que como lo mencionamos, muchos actores mencionaron que estos clubes deportivos trabajaban en la formación deportiva, pero también en la formación de valores, en la inclusión de deportistas, y que más allá, digamos que pues habrán unos clubes deportivos de competencia, pero también hay algunos clubes deportivos que no lo son, y que mencionaban que ellos querían ser un escenario protector para alejar a esta población del consumo de sustancias psicoactivas y la pertenencia de grupos al margen de la ley. Y por último tenemos que la construcción de cultura de paz y sana convivencia depende de la integración de distintos actores sociales y sus objetivos, es decir, que la construcción de cultura de paz y sana convivencia, aunque el deporte sea un facilitador para esa construcción, es una construcción que se da también en relación con la comunidad y con la institucionalidad. Por eso digamos que las recomendaciones que realizamos están en vía de poder ejercer algunas políticas públicas y ejercer algunas prácticas pedagógicas que nos permitan realizar esa construcción en conjunto. Y por último, tenemos que el fútbol en Bello está masculinizado y racializado, como lo mencionamos hace un instante. No sé si recuerdan ahora que mencionaron que aproximadamente hay 3 clubes femeninos en el municipio de Bello, y de lo que les contaba de la violencia estructural, de esos resultados que surgieron en la investigación. Las recomendaciones.
digamos que las recomendaciones no las voy a leer, sin embargo quiero hacer pues como unos apuntes. Las recomendaciones ya la investigadora María Alexandra Arango las había comentado en otro espacio en este mismo evento. Sin embargo, yo creo que es importante mencionar y a partir de las conclusiones que una de las recomendaciones que creemos que se debe tener muy en cuenta es promover la articulación deportiva y comunitaria para propiciar oportunidades al fútbol femenino. Muchas gracias. Yo creo que hasta ahí podemos dejar. Ya sería como el conversatorio, si tienen preguntas y respuestas o si quieren discutir respecto de los resultados que acabo de socializar. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, generamos el espacio para preguntas que ya algunos de los asistentes nos han realizado. La primera de ellas es, ¿cómo crees que los resultados de esta investigación se pueden aplicar en el contexto de Llanita y otros contextos? Bueno, los resultados de investigación, digamos que nosotros generamos estas recomendaciones, bueno, ya lo quitamos, pero unas recomendaciones. Creemos que esa puede ser una de las formas en las que se puedan aplicar los resultados. Sin embargo, digamos que los resultados lo primero que quieren hacer es generar una reflexión crítica sobre la práctica del deporte del fútbol para la construcción de paz y sana convivencia, ¿cierto? Cómo el fútbol puede ser mediador para esta construcción. Entonces, digamos que a partir de esas recomendaciones que entregamos y que estamos socializando y que ustedes podrán revisar cuando se les mande las memorias en el libro, creemos que puede ser una forma para ejecutar esos resultados que hemos mencionado a partir pues, de esa reflexión crítica también que hemos hecho. ¿Por qué? Como lo mencionaba ahora, no solamente es un trabajo de los clubes deportivos, de los deportistas, de los entrenadores, de los árbitros, de los cuerpos técnicos, sino que también hay una responsabilidad institucional y también hay un proceso comunitario alrededor de los clubes deportivos para la inclusión de estos resultados, recomendaciones que estamos haciendo. Otra forma de aplicar estos resultados es a través de un producto de investigación, un producto que generamos que es una cartilla que tiene varias prácticas pedagógicas para realizar con los deportistas, pero también con otro tipo de público que nos pueden permitir hacer una reflexión crítica también de la construcción de paz y sana convivencia. Perfecto, muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿cuáles fueron los mayores retos que se presentaron al desarrollar la investigación? Bueno, sobre los retos, yo creo que el primero es que empezamos a desarrollar la investigación en plena pandemia. Yo creo que ese fue uno de los primeros retos. Digamos que como estábamos iniciando la ejecución del proyecto, había que hacer algunas salidas de campo y las restricciones que habían por la emergencia sanitaria del COVID-19 nos generó algunas dificultades, sobre todo para la obtención de información. Yo creo que ese fue uno de los primeros retos. Sin embargo, aunque, bueno, otro elemento que considero y es que el grupo de investigación era interdisciplinario, pero aunque eso era una ventaja porque podíamos tener diferentes lentes y enfoques, también resultó ser un reto porque digamos que éramos muchas disciplinas con diferentes formas de trabajar y con diferentes formas de pensarnos la investigación. Creo que otro elemento que se podría mencionar es que el proyecto se desarrolló a través de la emergencia sanitaria y eso también implicó que hubiesen unas dificultades y unas características administrativas que no permitían que desde lo investigativo pudiéramos desarrollarnos de mejor forma en la ejecución de las actividades. Perfecto. ¿Qué elementos consideras importantes para darle continuidad a la investigación? Bueno, pues primero, la investigación se desarrolló en el municipio de Bello, pero la idea también con este proceso es que sea una historia que se pueda contar en otros municipios y que pueda ser replicable en otros escenarios
Y creo que, pues, aunque nosotros ya hayamos hecho una identificación de cuál era el aporte de los clubes deportivos, también nos podríamos pensar otros elementos de orden institucional, de orden comunitario y pues digamos que en el relacionamiento de esos tres con el contexto. Creo que sería como un elemento que se debería tener en cuenta para futuras investigaciones. Otra cosa es que la violencia estructural, la cultura de paz y la sana convivencia son un proceso que es largo, o sea, no es un asunto que vamos a solucionar hoy. Sin embargo, pues invitamos que existan otras investigaciones y otras propuestas que puedan desarrollar esos procesos más adelante dentro del municipio de Bello y en otros contextos también. ¿Consideras que esta investigación se puede replicar en otras disciplinas deportivas en términos de convivencia y paz? Bueno, la investigación como tal. Sí, la investigación, porque emplearon el fútbol, pero nos han preguntado por voleibol, baloncesto, otros deportes que no están incluidos dentro de la investigación. Bueno, pues digamos que la investigación es específicamente revisar cuáles eran los aportes de la práctica del fútbol. Sin embargo, yo creo que aunque no es una tarea únicamente del fútbol, podría ser de cualquier otra área del deporte. Sin embargo, si consideramos, o yo considero en primera persona, que el fútbol, por ser el deporte que más población moviliza, tiene como unas características muy específicas para la construcción de paz y sana convivencia. Sin embargo, creo que sí, pues que cualquier otra área del deporte podría estar pensándose en estos interrogantes. Vale. Muchísimas gracias. De verdad que ha sido un placer tenerla en este espacio académico. Muchas gracias. Un fuerte aplauso. Gracias. Para la... Bueno, nuevamente muchas gracias a nuestra investigadora, Lady Johanna Osma Zuleta. Sana convivencia es convivir con el otro actuando con respeto, igualdad, resolviendo conflictos de manera pacífica y creativa, sin caer en conductas discriminatorias o violentas. A continuación, un video de futbolistas profesionales del municipio de Bello. Yo creo que el fútbol hace un gran aporte para la cultura de paz y sana convivencia, porque en el fútbol o por medio de se trabajan desde muy temprana edad valores fundamentales como el respeto, la disciplina, el compañerismo, la solidaridad, la puntualidad, el trabajo en equipo. Y yo creo que esos son puntos fundamentales para que el ser humano pueda convivir bien, para que pueda llevarse bien con las demás personas de su comunidad, la gente que lo rodea. Y yo creo que el futbolista como tal debería ser un gran ejemplo para los jóvenes y los niños que están empezando en este mundo del fútbol, que ven al futbolista como un referente, para que no solamente sea un modelo a seguir dentro de la cancha, sino en su comportamiento por fuera de ella. Yo voy a estar aquí con apoyo del celular, listo, no es que esté whatsappeando, como algunos, sino que aquí tenemos unas noticas para no perdernos en la conversa, porque son temas que fácilmente nos van a dar mucho de qué hablar y la idea es que podamos concretar alrededor de las conclusiones que podamos dar de la investigación, pero especialmente en este panel, algo que nosotros identificábamos era que aquí hablábamos del sujeto futbolero, ¿cierto? Pero que hay una serie de personas que en esos escenarios del fútbol, más allá de la cancha, hacen parte y tienen una incidencia directa e indirecta en esa práctica social que es el fútbol. Entonces, en esos actores nosotros identificamos deportistas, ¿cierto? Profesores, entrenadores, dirigentes, identificamos personas que en algún momento pueden hacer parte de la institucionalidad que promueva de manera organizada y planeada estas prácticas deportivas. Encontramos personas que impulsan desde lo privado esa práctica deportiva, que también pueden ser familiares,
líderes comunitarios, dirigentes, en este caso de los clubes de fútbol, y que encontramos deportistas, que no solo son hombres, ¿cierto? Y que no solo son niños o adolescentes, también hay niñas, también hay mujeres adultas, también hay hombres que, como vieron en el video, desde pequeños lo juegan y quieren jugarlo hasta que puedan, hasta que ya no puedan hacerlo más, ¿cierto? Porque no es solo un ejercicio de adquisición económica, sino que es parte de lo que planteábamos ahorita, un estilo de vida, ¿cierto? Que está atravesado por unas redes sociales y que todas esas personas hacen parte de esos actores que están involucrados en el escenario del fútbol. Entonces, acá hoy queremos hacer el llamado a esa corresponsabilidad hacia la construcción de cultura de paz y sana convivencia. Cada uno y cada una de nosotros tiene un papel. Entonces, vamos a hablar de eso. Para entonces dar comienzo, estaríamos con la primera preguntita y es alrededor de quien quiera, no tenemos que ser todos, poder compartir esa experiencia que para ustedes haya sido la más enriquecedora a nivel personal, tal vez también a nivel colectivo, que han tenido en este mundo del fútbol y que tenga de pronto que ver con ese tejido social, que es algo que estamos pues nombrando el día de hoy de manera recurrente. ¿Quién quiere conversar? Claro. Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Gerardo Valle. Desde mi observador, la experiencia que adquirí a lo largo de 20 años como futbolista profesional fue en un torneo de confederaciones que se dio lugar en Francia, por allá en el año 2003. Resulta y sucede que jugábamos contra Camerún y se presentó un hecho que para muchos puede ser un freno y un golpe muy fuerte, que dentro de ese partido muere un deportista camerunés, Defoe. Y a partir de ese observador vi a un técnico muy puesto en su lugar, donde nos dijo solamente 2 palabras: hay que estar con el otro. Se paralizó el partido, se terminó en ese momento y esas palabras retumbaron en mi mente: hay que estar con el otro. Y hoy en día yo lo traigo a la actualidad, porque yo sí estoy muy preocupado, porque hoy en día hay más entrenadores que formadores. Del 100% de los entrenadores y formadores, hay más entrenadores que formadores. Esa parte formativa se ha dejado de un lado. Ya todo mundo se prepara, va a la academia, pero solamente quiere ser entrenador, el formador no. Y con 2 palabras que dijeron: hay que estar con el otro, yo dije: yo debo de estar con el niño. Yo debo seguir ese proceso evolutivo del niño, desde lo psicosocial. Yo me debo de meter en los zapatos de aquel niño, del joven, del adolescente. Pero muchas veces somos ajenos a eso. Y ahí es donde radica muchas problemáticas que hoy evidenciamos. Y seguramente más adelante en el conversatorio vamos a tener la posibilidad de analizar algo. Y se los voy a dar como introducción. Hay una frase que es muy del fútbol: hay que ganar como sea. Yo quisiera saber cuál es el significado de hay que ganar como sea. En muchos estudios, porque me gusta leer mucho, nunca he encontrado un significado para ese rótulo.
Hay que ganar como sea. Y hoy lo vemos desde las edades más tempranas hasta los más grandes. Y todavía no hemos podido encontrar el significado de ese rótulo. Que de ahí desengloba una cantidad de problemas que hoy vemos a nivel del deporte. Y queremos seguir construyendo tejido social y queremos tener paz en el deporte. Entonces, si yo quiero ganar como sea, yo hago o utilizo herramientas que son ajenas a la misma disciplina para yo ganar como sea. Y eso ha traído violencia dentro del deporte. Muchas gracias. Buenas tardes, bueno, mi nombre es Angie y la experiencia más enriquecedora que yo he tenido a nivel del deporte, creo que ha sido cada momento que he vivido en el fútbol o en el club, en este caso de mi vereda, ya que más que, como lo dice el compañero, más que una escuela deportiva que te enseñe a patear un balón, a hacer jugadas, creo que es una escuela de vida donde te enseñan lo que son valores, el trabajo en equipo, la tolerancia, te enseña también a controlar tal vez esas emociones que en un partido se sienten, como es la rabia, la ira, todas esas emociones nos enseñan también a controlarlas desde el club, desde el entrenamiento. Y también veo, pues es muy enriquecedor estar en este club o hacer parte de una familia deportiva porque de cierto modo a tantos niños, niñas y jóvenes de la vereda nos alejan de malas acciones que se ven alrededor de nosotros, como es la drogadicción, como es, no sé, la violencia. Entonces, el simple hecho de hacer parte de esa familia es una experiencia enriquecedora para mí. Me tocó. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Jessica Urrego, yo soy la presidenta del Club Deportivo El Boca en el municipio de Bello. Una experiencia enriquecedora, estaba pensando hay varios jugadores que uno a veces tiene en el club que, digamos, en términos de disciplina, uno como que no da mucho por ellos, o sea, juegan mucho, pero uno dice fácilmente con la mente que tiene no va a llegar a la alta competencia, ¿cierto? Es muy bueno, pero no va a llegar. Y ese fue digamos, uno de tantos que hemos tenido, y yo en conversaciones con otras personas, yo decía, o sea, yo lo veía más que se iba como a salir del fútbol y que fácilmente algún día me lo iba a encontrar donde no quisiera encontrármelo, en la calle. Y yo decía, no, esto no puede pasar con Santiago, esto no puede pasar con Santiago, pero por fortuna estuvo en su momento el formador, entrenador, que pudo intencionar, digamos, como la energía que tenía este jugador y tratar como de darle la vuelta a ese proyecto de vida que él quizá pudo haber tomado si no estaba ahí. Porque también es lo que mencionaba ahorita Gerardo, y es la persona. O sea, esa persona que sabe llegar, esa persona que sabe hablar, y por fortuna él se la encontró y él enderezó su camino. No siguió en el fútbol, pues el embudo del fútbol es realmente muy estrecho para llegar pues a ser profesional, pero una vez estaba yo en mi trabajo, y ya lo había dejado de ver, cuando pues ya los jugadores pasados unos añitos van cogiendo cacheticos y ya uno, este jugador sí es, y yo lo miraba bien, me dijo, Jessica, y yo, ay, Santiago, ¿qué más? Y me alegró mucho ese día, yo incluso llamé a mi esposo y le conté, porque me alegró mucho verlo, que ya estaba trabajando, que había montado su empresa, que estaba haciendo pues... estaba, mejor dicho, como en otra dinámica, tenía su familia, tenía su hija, y yo me emocioné tanto que yo inmediatamente lo quise expresar pues con mi pareja, y yo lo llamé y le dije, salvamos a Santiago porque efectivamente él pudo haber cogido otro camino, ¿cierto? Y seguramente no fuimos exclusivos a la hora de que
la palabra que haya dado el club o la experiencia que haya dado el club le haya permitido tomar otras decisiones, porque uno escucha muchas voces pues para tomar una decisión, pero creo que el deporte sí fue clave y que ese momento de la adolescencia que es tan difícil, que es el momento en el que uno puede tomar 2 caminos o 3 caminos y no siempre sea el mejor, digamos en términos de construcción de tejido social, pues digamos que el fútbol definitivamente, y aunque parezca una frase de cajón, siempre va a ser salvador de muchas vidas y constructor de muchos bonitos caminos. Bueno, una anécdota, y es que yo como docente de programas de actividad física y deporte, siempre le digo a mis estudiantes que a mí el deporte me transformó la vida, ¿cierto? Y que si pudiese volver a escoger, escogería nuevamente estudiar deporte. Yo toda mi vida he vivido en Bello, en un barrio que tiene muchos problemas de conflictividad y drogadicción. Entonces, cuando la pregunta que nos plantean es cómo, pues una experiencia significativa en términos de construcción de tejido social, yo pensaba en que cuando yo me metí al fútbol, yo entrenaba en un club que hacía parte del municipio, entonces yo siempre salía con 2 amigos, o sea, yo empecé a ir solo, yo era el más malo obviamente, y iba con mis 2 amigos que eran los buenos, y entonces yo les decía, vení, vamos, ¿pa' dónde vas? Ve, voy a presentarme a este club. Pues yo sabía que yo era el más malo, ellos tenían la posibilidad de quedar, yo no. Y ellos me decían, no, pero es que acá pasamos más bacano, pues acá pasamos más chévere. Y pasar más chévere es que era en el barrio donde yo vivía, había una meseta, así se llama el barrio La Meseta. Y entonces el parche era ir a la meseta a ver a los muchachos, pues cómo consumían sus sustancias psicoactivas, y uno se quedaba ahí. Entonces usted se quedaba ahí todo el tiempo, escuchando hablar cosas y que ellos se fumaran pues o tiraran sus vicios. Entonces yo recuerdo que a mí me decían mucho, usted tan bobo, pues usted tan bobo, coger su bolso sabiendo que puede parchar acá bien chévere e irse para allá. Y yo pues como que, digámoslo así, lo replicaba en mis otros 2 amigos de vida, que son amigos, aún todavía seguimos siendo amigos, y yo me los arrastré. Y coincidencialmente, los 3 estudiamos actividad física o deporte, profesión en deporte, licenciatura o entrenamiento. Y 2 de ellos son entrenadores de fútbol. Y entonces, yo digo, el deporte, en este caso el fútbol tiene un poder transformador impresionante y construcción de tejido social. Entonces yo le digo a mis estudiantes, acá que hay varias personas que estudian deporte, yo no sé si se ponen a mirar el papel trascendental que tienen en la formación de seres humanos y la incidencia que ellos tienen en lo que hacen. Yo creo que muchas veces uno como que cuando es entrenador uno llega y dice, sí, acá vienen ellos porque les gusta ser futbolistas. Pero yo no sé si piensan que ese niño, ese joven, ese adulto, ese adolescente que está yendo allá, está yendo, 1, porque no tiene familia y esa es la familia. 2, porque no tiene con quién socializarse, ahí tiene un espacio de socialización. 3, porque en la casa no lo quieren, o sea, es la realidad que nos enfrentamos. Y ese espacio, él se siente querido por usted como entrenador, usted como formador. Entonces, definitivamente para mí el fútbol es un transformador de vida y un constructor de tejido social. Bueno, como lo hemos mencionado a lo largo de toda la jornada, el enfoque de género para nosotros es un enfoque fundamental en el proyecto investigativo. Es un enfoque el cual nos parece determinante por conocer y concebir el rol que tiene la mujer en estas dinámicas del fútbol, un deporte que, como se ha manifestado, está muy masculinizado, tiene unas dinámicas de pronto un poco complejas para la mujer. Y para ahondar en ese tema del enfoque de género, queremos plantear la siguiente pregunta. ¿Cómo describiría las experiencias de las mujeres en el mundo del fútbol? ¿Conoce y desea compartir algún caso significativo? Entonces, nos parece muy importante escuchar las opiniones de todos, pero nos gustaría iniciar por las experiencias que han tenido las mujeres en este rol del fútbol. Bueno, efectivamente, aunque
por estos días, de manera grata, se ha ganado mucho terreno en el tema femenino. Sigue siendo muy complejo. Yo jugué fútbol cuando estaba pues en el colegio, y cuando eso solo estaban las escuelas, ¿cómo es? Las escuelas del INDE, las escuelas populares del deporte. Entonces ellos iban a los colegios, lo reclutaban a uno y tal. Yo recuerdo, yo a veces se la saco a mi mamá, yo le digo, nunca me acompañaste a un partido. O sea, hay cosas que a uno no se le olvidan. Nunca me acompañaste a un partido porque a ella no le gustaba que yo jugara fútbol. Y yo llegaba raspada, sudada, despeinada, y ella era como, uy. Y nunca me acompañó a un partido, y siempre se la saco por ahí. Entonces, y hoy, por fortuna, tenemos la posibilidad de tener más apertura. Incluso desde mi rol en la presidencia me parece muy teso, porque sigue teniendo, pues hay mucha herencia del machismo, porque cuando entonces Jessica es la presidenta, la gente es como, no era como la secretaria, pues como la que hace las cosas administrativas. Entonces, como la presidenta, además porque suena presidenta, la palabra presidenta no está como muy en nuestro vocabulario, entonces siempre es como incluso la presidente. Entonces es difícil, digamos, no solamente mencionarlo, sino que interiorizarlo y sentir que sí, las mujeres podemos estar en la cabeza de equipos masculinos. Y lo otro es que es muy masculinizado, como ustedes lo decían, los escenarios de fútbol son exageradamente masculinizados. Entonces, por ejemplo, cuando uno va a las canchas, nunca hay, pues por decir cualquier detalle, no hay baños de mujeres. Entonces, no sé, por ejemplo, cuando vayan, ahorita nos contarás, cuando ellas se tengan que cambiar, para poderse cambiar, no es lo mismo cambiarse los hombres que cambiarse pues como las mujeres en el espacio. No están abiertos nunca como los baños para las mujeres, porque no se ha pensado esos escenarios para las mujeres tampoco. Entonces, es digamos la oportunidad de ir abriendo camino, pero sí se siente la presión todavía muy masculina, y digamos que las que estamos tratando de abrir un poquito de camino, cuesta porque incluso de cara, por ejemplo, a los profesores, y lo digo experiencia propia, a veces le digo a los profesores alguna indicación, no me paran bolas. Pues le tengo que decir a los coordinadores, que son los masculinos, ve, haceme un favor y decirle a este profe que yo ya le dije y le hice esta observación, pero no me ha comprendido o no lo ha querido hacer, y lo dice el profe, se lo dice el profe, y ya entonces sí entramos en clave de mejorar o de hacer lo que se les está diciendo. Entonces cuesta porque no estamos tampoco acostumbrados a que nos manden las mujeres, y sobre todo en esos espacios deportivos, de fútbol y de trabajo. Nada más nos dejamos pues en la casa la mamá, pero los otros escenarios que son de pronto ya más profesionales y rigurosos, a los hombres les ha costado que las mujeres ya demos indicaciones o que podamos guiar de manera acertada un proceso. Bueno, yo desde mi punto de vista y desde mi experiencia en la vereda, puedo decir que se ve mucho la discriminación de género. No se ve el apoyo hacia las mujeres o hacia el deporte femenino en este caso, y es algo que no solamente se ve en la vereda, sino pues en la sociedad como tal. Y en el caso de mi vereda llegó una fundación o una corporación, no recuerdo muy bien, que se llama Shalom, y llegó a sacar a las mujeres o a mostrarle habilidades que tal vez tienen y no saben. Entonces convocó a muchas mujeres a ser parte de un torneo que titulaba Con el maltrato no trato. Entonces creo que ahí empezó a tomar fuerza el deporte femenino en la vereda, y porque solamente habían corporaciones que impulsaban el deporte masculino, o habían algunos que sí eran como más mixtos, pero se veían muy de vez en cuando. Entonces
cuando llegó esta corporación fue como un plus que le dio otra vibra, otra vida a la vereda. Y yo participé, de hecho, en este torneo, en el cual habían más de 12 equipos, entonces eran muchas niñas de muchas edades. Entonces, pues no era como, ¿cómo le digo? Como que discriminaban por las edades también, sino que también incluían las niñas, las jóvenes y todo ese tipo. Y era muy enriquecedor tanto deportivamente como de persona, ya que cada semana hacían un taller en el cual involucraban un valor y los equipos tenían nombre de valor. De hecho, el de nosotros era respeto. Entonces, cada semana se trabajaba ese valor. Entonces, se hablaba del valor y se practicaba al mismo tiempo. Entonces, sacábamos a las mujeres tal vez de situaciones que la sociedad o la comunidad nos muestra que no son caminos muy buenos, a caminos que les van a enriquecer su vida, como lo es hablar sobre un valor o practicar un deporte que es muy saludable para uno. Entonces, creo que en el caso de mi vereda ha impulsado el deporte femenino y se ha visto, al igual que en el caso de Colombia, como la selección Colombia que pudo llegar hasta un mundial, pues, hasta el mundial y todo eso. Entonces creo que sí se ha visto que las mujeres han avanzado en el caso del fútbol. Bueno, no, sabes que yo quisiera como, vamos a salir del protocolo un momentico, y es que ser profe me gusta mucho porque, por ejemplo, acá tengo una estudiante, Valeria Tangarife. Venga, Vale, es que usted nos puede contar, venga. Valeria es jugadora del equipo profesional del Deportivo Independiente de Medellín. Entonces es muy chévere porque en clase yo doy una asignatura que es gestión administrativa, y entonces cuando hablamos de gestión administrativa empezamos a mirar las desigualdades, ¿cierto? Entonces yo le empiezo a decir, vale, entonces usted gana lo mismo que los hombres. Y ojalá, profe. O sea, ustedes tienen el mismo contrato que los hombres. Entonces cuando ustedes planteaban allí en las preguntas, y es como una experiencia, pues yo quisiera que ella nos cuente la experiencia y aprovecharla que está acá, porque ya tenemos la experiencia de alguien que está en el fútbol amateur o aficionado, y Valeria que está en el fútbol profesional con el Deportivo Independiente de Medellín. Entonces, Valeria, cuéntenos cómo ha sido su experiencia en el fútbol en términos de lo que están planteando ellos, de igualdad, de tratos, de todo lo demás. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Valeria Tangarife. Respecto a la pregunta, pues a ver, ¿cómo lo explico? Se ha hecho una evolución, porque sí, al principio no había mucho apoyo, pero realmente la mujer nunca ha necesitado ese apoyo, porque nosotras mismas nos hemos abierto las puertas. Entonces, ha sido una evolución importante, ya que como lo explica el profesor, es verdad, la comparación entre hombres y mujeres en el fútbol es abismal, porque si vamos a hablar de salarios, son para ellos gigantescos, pero como nosotras hemos dado ese paso, ya poquito, hemos ganado también un campo muy importante, porque primero lo hacíamos por diversión, pues realmente mucha jugadora lo ha hecho porque le apasiona, y si daban un peso, pues eso no importaba. Ahorita le están dando esa importancia, nosotras no lo vemos como es el trabajo, sino porque es algo que en serio nos gusta, nos apasiona. Entonces es ver como que ese apoyo que a poco hemos conseguido, que nos den esa visibilidad ante todo, de que la mujer puede ser no igual al hombre, porque el hombre y la mujer fisiológicamente es totalmente diferente, pero que podemos hacer muchas cosas muy interesantes y más en el deporte. Y también hay que agradecer en el sentido de que nosotras somos el reflejo de ellos, porque igual aprendimos ese deporte por los hombres, porque ellos fueron los que iniciaron, ¿cierto? Entonces tampoco es desmeritar ese trabajo. Y ya, muchas gracias.
Bueno, muy bien, la quería que ella pasara y nos contara esa experiencia. Y la segunda es que, por ejemplo, yo con la última pareja que tuve, ella le gustaba jugar fútbol. Y entonces ella y yo salíamos y ella era con sus medias de fútbol, sus guayos, y entonces a mí me decían, o sea, es el tema que colocan acá el enfoque de género. Y dice, usted sale con una lesbiana. Y yo le como así, pues ella es mi novia. ¿Cómo así? ¿Su novia le gusta el fútbol? Yo, pues es que ¿cómo así? ¿Que tiene de malo que a mi novia le guste jugar fútbol? Entonces son estigmatizaciones que se tienen sociales, donde hoy la mujer ya ha jugado un papel fundamental y ya tiene unos espacios que se han ganado. Ya todos, yo personalmente le hice muchísima fuerza a las mujeres cuando estaban en el Mundial de Fútbol. Yo decía, qué bueno que ganen, porque las mujeres han alcanzado algo que jamás los hombres, pues yo creo que desde que yo esté vivo lo va a lograr. Sí, que es llegar a una final mundial. Entonces, muchas gracias, Vale. Y Cris, este es su espacio suyo. Profe, ¿puedo formular una pregunta? Bueno, Jessica, Duan, desde el punto de vista administrativo, que ambos tienen experiencia desde el punto de vista estatal o desde el punto de vista privado, ¿qué estrategias creen que se pueden generar o qué situaciones o pequeños detalles se pueden ir generando para que esa brecha entre el fútbol masculino y femenino se vaya cerrando desde los dos puntos de vista? Porque la mujer poco a poco ha ido ganando territorio en este deporte, pero creo que la brecha sigue siendo grande. ¿Qué creen que hace falta o qué cosas se pueden generar para que esa brecha sea menor? Bueno, por lo pronto nosotros en su mayoría pues somos masculino, pero hemos tenido la apertura de recibir niñas y yo le hago la claridad a los papás, va a ser mixto mientras podamos tener grupo de mujeres, porque para mí es un objetivo que tengo trazado en el club y es tener un grupo exclusivo de mujeres. Pero por lo pronto, mientras las familias acogen que las niñas puedan jugar fútbol y se vaya dando esa transformación, digamos que ahorita nosotros como club privado, nuestra solución es ir recibiendo las niñas para que además se vaya haciendo esa educación con los compañeros de que también puede haber niñas jugando fútbol, porque los niños también son buenos para el bullying y son pesaditos. Entonces, entender que hay una compañera que también se desempeña en el mismo rol que ellos, no de la misma manera como lo decía ahorita Valeria, ¿cierto? Valeria, no de la misma manera porque somos fisiológicamente diferentes, pero que también las niñas lo pueden hacer. Y se nos cierran las brechas, digamos también porque nosotros somos un club, pero entonces ahí todo va ascendiendo y es cuando nosotros vamos a los torneos, porque las niñas no van a querer entrenar toda la vida solamente, cuando vamos a los torneos y entonces no nos reciben equipos mixtos o solo los reciben hasta cierta edad, digamos hasta los 12 y ya de ahí ya entonces no podemos tener mixtos sino mujeres o hombres. Entonces ahí digamos que a nosotros en lo privado se nos van como cerrando los caminos. Sin embargo, tenemos toda la apertura y estamos encaminados a poder generar esos espacios, porque incluso ahorita en una de las conclusiones que le escuchaba a Joana, que son 3 equipos femeninos en Bello, y seguramente la población de niñas que quieren y de jóvenes, de mujeres que quieren pertenecer, pero que no han encontrado un espacio, es bastante. Entonces, creo que nosotros como entidad privada y como club estamos en la obligación de poder abrir esos caminos desde los clubes y desde la competencia. Bueno, yo todo lo veo pues como en términos administrativos, y es que el efecto que generó el Mundial de las niñas, eso irradió la cantidad de mujeres que quieren practicar el deporte. Y no solamente eso, sino que la sociedad, porque yo veía en mis redes sociales que así no le gusta el fútbol, colocaba una foto de las mujeres. ¡Qué felicitaciones! Estamos con ustedes, qué orgullo. Entonces eso de una u otra forma lo que hizo fue generar en la sociedad y mandar un mensaje. ¿Qué acciones, concretamente la pregunta que hace Alexis es que yo creo que las organizaciones estatales primero cometen una falla y una falencia, y es que en estos escenarios están muchas personas que son competentes
o pues yo siempre lo defenderé, no son de nuestro sector, o sea, el sector deporte. Y si no son del sector deporte, es difícil emprender acciones orientadas a pues potencializar nuestro sector. Entonces usted lo mira desde esta óptica y es, sale la oferta deportiva del instituto y la oferta dice es, te puedes, convocatoria para centro de iniciación en fútbol masculino. Y entonces si una niña dice, a mí me preguntan, ve, yo quisiera meter a mi hija con ese boom, yo quisiera meter a mi hija, pero es que solo hay fútbol femenino. Entonces hay que estar personas que conozcan el medio, que conozcan el sector, porque desde lo estatal pues se tienen que cumplir los fines del Estado, y en este caso es el artículo 52 de la Constitución, y es generar promover el deporte, la masificación del deporte, sin importar quién, porque es que yo tengo que ofertarle tanto a los hombres como a las mujeres, eso por un lado. Y por el otro es que yo creo que también tiene que haber apertura desde el sector privado, en este caso los clubes, las ligas, porque muchas veces hay clubes en Bello. Yo le he dicho a muchos clubes, ustedes porque no tienen femenino, no, es que las mujeres son un problema. O sea, textual me han dicho 3 clubes, pero hubo un club que dijo, voy a abrir un grupito, y yo abrí lo que hace ser exitoso. Y abrió un grupito en Puerto Bello, y hoy en Puerto Bello tiene 20 niñas, y el club lo abrió hace, lo abrió, y el club tiene 20 niñas, y no tiene más dónde, porque obviamente no hay espacio para entrenar. O sea, en el municipio de Bello los escenarios son muy limitados, son unos que ya están. Entonces creo que esas dos son las posturas. Desde lo público es tener apertura y conocimiento de la oferta que se va a sacar, y en lo privado también apertura en términos de abrir las oportunidades a cientos de mujeres que lo quieren hacer. A nosotros nos pasa en Bello que muchos deportistas nuestros se nos van por falta de oportunidades. Entonces uno dice, hombre, ¿será que es que nos ponemos unas vendas para mirar el talento que tenemos y que nos tienen que ir? Entonces creo que podría ser como un aporte ahí. Ahí me corregirán, pero no fue un solo mundial. En uno quedamos subcampeonas, pero jugamos otros, ¿no? Porque fueron varios meses de estar viendo chicas jugando fútbol. Entonces eso es lo que hace como ese eco. Bueno, tenemos otra preguntita acá para el panel. Si dentro del público van surgiendo inquietudes, nos pueden escribir y nos las comparten para que las hagamos. ¿Qué aspectos consideran ustedes que obstaculizan la cultura de paz y la sana convivencia en el fútbol? ¿Qué aspectos consideran? Hay varios aspectos y yo creo que hay un punto de partida, y es la estructura académica. Y voy a ser muy reiterativo en lo que voy a decir. Formador, entrenador. Para el entrenador es muy fácil dar un conocimiento que adquirió, ¿cierto? Sin meterse en los zapatos del joven o del deportista. Y ahí empezamos a cometer varios errores. Como no soy doliente o hago aparte tanta problemática que tienen los chicos, porque yo difiero de muchas situaciones que se presentan en el deporte. Y nosotros nos hemos convertido en especialistas en copiar mal lo bueno. Copiar mal lo bueno. Entonces, cuando nosotros vamos a la teoría, nosotros somos muy dados a que en Europa se hizo esto y yo lo voy a plasmar en el medio de nosotros. Sí, sin pensar o dejar de un lado que la problemática en otros es totalmente diferente a lo que se vive en Europa. Nosotros nos llegan niños a muy corta edad que todavía no han desayunado. Y usted va a transmitir una información que eso ya es otro tema, pero le va a hacer mención. Y entonces los entrenadores son muy dados. Bascule,
Tienen 8 años y bascule, dele. Haga doblaje. Entonces son términos que se utilizan en el fútbol, que a la edad de un chico de 8 años todavía no tienen la madurez para que ese término sea introyectado. Y entonces somos dados a que dele, bascule, haga doblajes, haga transiciones. Verdaderamente estamos en el camino, porque eso es un obstáculo para el desarrollo de un buen deportista. Ustedes me pueden decir, no, es que hay una madurez prematura en algunos deportistas, pero no en todos. Hay chicos que reciben muy bien la información, hay otros que no. Hay otros que requieren otro proceso de aprendizaje. Y ahí es donde nosotros tenemos que meter la parte formativa. Es que en el medio de nosotros se ha vuelto muy dado a que no, es que nosotros somos muy competitivos. Y dejamos de un lado la parte formativa. Y todos en los proyectos deportivos hay unas palabras que cada vez que leo un proyecto deportivo está: deportistas integrales para dar crecimiento al tejido social. ¿Verdaderamente estamos dando ese valor a lo que está diciendo ahí plasmado? Deportistas integrales, cuando le estamos exigiendo a un chico de 8 años y 9 años que tiene que ser competitivo. ¿Y por qué copiamos mal lo bueno de otros países? Cuando si nosotros vamos y leemos la historia del deporte a nivel de Brasil y Europa, porque ellos tienen las medidas reglamentarias y todavía aquí nosotros hacemos un festival y es que la Pony, verdaderamente es un festival. Son cosas que yo les pongo signo de interrogación, y los papás me van a disculpar la palabra, son como unos locos que yo quiero que mi hijo juegue Pony. ¿Y dónde está la parte formativa? ¿No prefiere mejor que se lo formen? Yo soy dueño de una corporación deportiva también, y no entreno chicos de más edad después de los 13 años porque no tengo espacios. Pero mi pilar fundamental es la formación, porque yo antes de entregar un deportista entrego una persona que sea respetuosa, llena en valores, que sea honesta consigo mismo y con los demás. Pero entonces todos esos punticos y todas esas pequeñeces hacen un problema gigante que muchas veces nosotros desde el entrenamiento deportivo no lo alcanzamos ni a dimensionar lo que estamos haciendo. Pero es que esa es la metodología del club, eso es lo que pretende el club. ¿Y para qué venimos 5 años a una universidad? ¿Qué queremos transmitir? Entonces son muchos interrogantes que uno se tiene que hacer, porque yo creo que la parte formativa es fundamental en el ser humano. Hablando de disciplina, en este caso del fútbol, es muy fundamental. Porque vemos chicos, le voy a colocar un claro ejemplo: Marlos Moreno, figura Atlético Nacional, pum, Europa, devuélvase porque no le dio. Entonces empieza como el grillo, salte para acá, salte para allá, y no coloca el huevo en ningún lado. Entonces para usted es muy fácil responder y decir, pero consiguió plata. ¿Y qué tiene que ver una cosa con la otra? Cuando el ser, que es lo que verdaderamente importa, ¿dónde queda? Yo como representante legal de una institución, yo me llené de plata por la venta de ese jugador, pero le estoy entregando un producto, un deportista, un ser humano lleno de vacíos. Y eso estoy hablando desde el ser, porque si nos metemos a la parte técnica y táctica, sí que es cierto, porque vemos jugadores a nivel profesional que no saben ni achicar ni agrandar, un poco de temas. Y decimos que estamos siendo integrales, pero solamente pensamos en el bien propio que en el bien del otro.
Y después somos quejándonos. ¿Y el fútbol por qué está tan malo? Y si nos metemos en otros temas, que es muy bueno meternos, que ya no prima la calidad, sino cuánto hay para que yo juegue. Ya usted va y presenta a un jugador a un equipo y lo primero que le dicen, ¿cuánto mide? No le preguntan si juega bien o si juega mal. Entonces son pequeñeces que obstaculizan ese proceso evolutivo de un deportista. Y lo cual está generando que en vez de avanzar, nos estanquemos o quizás estemos retrocediendo en el deporte. Ahora, hace 8 días veía una entrevista de Alex Mejía, de un partido que se presentó, Unión Magdalena Equidad, hablando del árbitro. Y él hacía un cuestionamiento, ¿por qué los equipos a nivel Colombia hace mucho rato no pasan la primera fase de Copa Libertadores? ¿Qué es lo que está pasando? Son cuestionamientos que nos debemos hacer, los formadores, entrenadores, no solamente el entrenador. Y si nos vamos a las altas dirigencias, sí que es cierto, porque de allá es donde se desencadena todo. Y voy a retomar la pregunta de las mujeres. Para mí es muy valioso lo que ellas han hecho, demasiado valioso, pero la hemos tenido en poco. Los hombres o la parte dirigencial del país la ha tenido en poco. Vean, algo tan sencillo. Se fue esta niña, Linda Caicedo, para el Real Madrid. ¿Quién la formó? Pepito Pérez. ¿Qué le tocó a Pepito Pérez? Nada, porque no hay fundamentos desde la FIFA por ese proceso. Entonces la plática se perdió. Pero quizás se fue llena de valores y llena de cosas muy buenas, pero no dejó dividendos. ¿Por qué? Ahora la niña decía algo, nos hemos ganado las cosas a pulso, hemos abierto caminos, hemos abierto puertas. Muchas veces en nuestro medio tiene que ser así. Muchas veces los que están arriba no tienen nada que ver con el deporte, son administradores, pero no deportivos. No son dolientes del deporte y coordinan el deporte de una forma errónea. Gracias. Pues sí queda por decir algo después de que Gerardo abordó todos los temas. Voy a ahondar en 2 cosas, y es que de pronto pues lo pasaste rápidamente, y me parece que hay un factor muy importante en el tema de la construcción de paz pues desde el fútbol, y es la familia. Cuando a veces algún papá se nos ha acercado y nos dice, ve, lo que pasa es que el niño está presentando esta situación, para ver si nos puede acompañar el equipo psicosocial, tal cosa, tal otra. Y bueno, nosotros hacemos el acompañamiento, pero la pregunta es, el niño en el club solo está 4 horas a la semana. Él simplemente está, bueno, y más la competencia. Él simplemente está acá, bueno, y los que compiten más tiempito, pero igual el espacio o con las personas con quien más comparte es con la familia. Entonces también a veces le estamos cayendo al fútbol como si fuéramos nosotros, o si fuera el deporte, cualquiera que sea, el espacio donde ellos tuviesen que formar tantas cosas que vienen es desde casa. O sea, cualquier disciplina tiene al deportista, ya pues los de alto rendimiento, ya sí que entrenan más de 6 o 7 horas al día, es otro cantar, pero digamos que en el tema formativo y en el de competencia aficionada que nosotros tenemos, la construcción desde la familia me parece que es ahí donde quizás nosotros hemos fallado como sociedad, y es donde se ve reflejado también en el fútbol esas carencias. Entonces, también cuando estamos en competencia, son esos papás que quieren ver al niño en la Pony, los que también quieren ver al niño de profesional teniendo apenas 8 años. Entonces, profe, ¿usted por qué no me lo pone? Profe, usted se me le va a quemar la carrera al niño, profe, tal cosa. Entonces el niño entra al terreno de juego cuando le dan los minuticos
dele duro, meta el gol, haga el pase, tal cosa. Y entonces cuando el profe o el formador había dado otras indicaciones, pero no, entonces de ahí pasa cualquier situación, el árbitro dice cualquier cosa y es entonces ese mismo papá o esa misma mamá gritándole al árbitro, peleando con los papás de su misma categoría, porque entonces tu hijo es más malo que el mío, o vos crees que tu hijo es muy bueno, entonces llévatelo para Nacional, entonces llévatelo para Envigado, si crees que es muy bueno. Entonces ahí es donde la familia, también nosotros como papás, estamos, digamos, subvalorando el deporte, porque también creemos que los hijos nos van a sacar de pobres, lo que vos decías de la plata. No solamente pensando que ese niño está ahí ganando disciplina, ganando trabajo en equipo, creando amigos, que los amigos del deporte son para toda la vida, creando tejido social, sino que estamos también como creando una máquina que quizás después nos va a sacar de pobres. Entonces, siento que la construcción de paz tiene que venir de la familia y nosotros simplemente somos una parte por donde pasa esa familia para seguir fortaleciendo esa paz, pero a veces siento también que a los clubes nos han recargado mucho el tema de la paz cuando ese tema de la paz no nace ahí. Bueno, terminando ya el aspecto de las preguntas que queríamos abordar y las temáticas pues que teníamos pendientes, queremos saber si alguien del público tiene alguna opinión o alguna pregunta al respecto para alguno de los panelistas o para generar acá un espacio de reflexión. ¿Han llegado de pronto algunas preguntas o alguien quiere brindar su opinión? De a uno, por favor. Bueno, si no hay opiniones ni preguntas al respecto, entonces vamos a pasar ahora al tema de las conclusiones, pues como para ir cerrando este espacio. A mí algo que me llama mucho la atención a través de este espacio es que cuando planteamos la pregunta de cuál ha sido la experiencia más significativa para cada uno de los actores del fútbol Bellanita que tenemos en este espacio, todos llevaron esa experiencia significativa hacia un tema que tenía que ver con los valores, ¿sí? Entonces Gerardo nos comentaba el hecho de acompañar al otro, de estar en un momento de dificultad. Nos compartían los aspectos de cómo el fútbol sirve como una herramienta y un medio para alejarnos de hábitos de vida que podemos llamar poco saludables. Y en el camino de la construcción de cultura de paz y sana convivencia, es muy importante reconocer el fútbol de esta manera que los actores lo han concebido en este momento, ¿sí? Un fútbol que además de abordar dinámicas de competencia, forma en valores, forma el ser, como lo decía Gerardo, ese ser humano que a veces por el afán de competir se ve aislado y a veces no nos importa si un jugador o un entrenador tiene una dificultad emocional, una dificultad personal, sino que simplemente tiene que rendir. Entonces me parece muy gratificante que en un espacio como este reconozcamos el tema de los valores para poder formar y construir esos espacios de reflexión y de construir cultura de paz y sana convivencia, ¿sí? Ahora, para abordar pues un poco las conclusiones sobre lo que tiene que ver con el enfoque de género, me gustaría manifestar que el fútbol, como se ha mencionado ya en reiteradas oportunidades, es un deporte que está muy trazado por una masculinidad, unos aspectos que siempre se generan en estas dinámicas muy machistas en la cual la mujer recibe en muchas ocasiones faltas de respeto, debe abrirse un camino mucho más complejo, sin muchas oportunidades, pero qué bueno que en estos espacios, tanto acá en el panel como en el espacio del deporte, en las canchas, en lo administrativo, hay mujeres cumpliendo ya un rol específico y vamos rompiendo como todos esos paradigmas y esas sensaciones que se han generado históricamente de que la mujer no puede estar incluida en el tema del fútbol o en el tema de la competencia o en el tema de la formación. Entonces me parece sumamente relevante para un espacio como este.
Bueno, nosotros en la investigación partíamos, era precisamente de una pregunta y era ¿qué incidencia tenía el fútbol en eso de construir cultura de paz? Porque entendemos que no es solo una acción, sino que es un cambio en las prácticas sociales que tenemos como seres humanos y en la sana convivencia. Entonces, hoy acá hemos estado pues como haciendo énfasis en que hay unos temas a diferente nivel, ¿cierto? Está a nivel individual, cada una de las personas pues en sus distintos roles en esos escenarios de fútbol, en especial pues esos deportistas. Ahorita en el taller, quienes tuvieron la oportunidad de participar, salía era ¿para qué jugamos fútbol? ¿Lo jugamos para monetizar? ¿Cierto? O lo jugamos para disfrutar, para compartir, para esa satisfacción de desfogarnos con el deporte, y que en ocasiones entonces puede ser un ejercicio profesional, pero que no es la vida, es parte de la vida, ¿cierto? Y que, por ejemplo, hay otros niveles a nivel de la familia, que sabemos que nuestra sociedad pues está muy fracturada y eso también se va a reflejar en las estructuras familiares, que no siempre será mamá, papá, y más que haya mamá o papá o haya mamá y papá, es qué hacen esas personas para brindarnos la confianza todos los días para nosotros creer en nosotros mismos y alcanzar eso que sea que queremos. Si es ser profesionales, si es ser camelladores, si es ser papás o mamás, ¿cierto? Y hay otro nivel que tiene que ver con lo social, lo comunitario, y dentro de eso estará también ese rol institucional, tanto de lo privado como de lo público. Y nosotros identificamos que la oferta desde lo público es escasa, no solo en términos de crear grupos, sino en términos de garantizar los escenarios. Hay debates incluso en eso, en si el escenario debe ser privado o público, quién lo debe administrar, ¿cierto? ¿Cuáles son esas dinámicas que cambian cuando deja de ser administrado por la comunidad, cuando llega a ser institucionalizado? Entonces, lo que queremos como concluir hoy del panel es que todos y cada uno de nosotros tiene un rol. Y es importante que empecemos, como decía el profe, a cuestionar todo. ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Cómo lo puedo hacer mejor? ¿Qué más puedo hacer? Y no porque nos tengamos que cargar, ¿cierto? Pero sí que es importante que seamos conscientes, no automáticos. Ahorita salía eso, como es que es lo que se ve, ¿cierto? Es que no hay oportunidad. ¿Oportunidades para qué? Son derechos los que tenemos que ejercer. Y entonces tenemos que conocer cuáles son esos derechos. Ahorita Duan nos lo planteaba, es un derecho constitucional el ejercicio del deporte, ¿cierto? Entonces es como esa la conclusión. Entonces, pues ahorita vamos a hacer pues el cierre general del evento, pero en este momentico pues vamos a aprovechar estos minuticos que tenemos antes del evento cultural de clausura para hacer pues como un acto de agradecimiento que tenemos como grupo de investigación. Entonces, John Jairo, corre el videito. Esta historia, como todas las que van teniendo final feliz, se han escrito en varios capítulos, a varias manos y con sinnúmero de personajes, pero siempre con protagonistas principales. Esta miniserie se llama Gratitud y el protagonista es Guillermo León Zapata Montoya. Sí, Guillermo, eres tú. Este es un pequeño reconocimiento que quisimos hacer a tu vida, en todas tus facetas. Disfrútalo. Hola, un cordial saludo para todos. De verdad que estoy muy emocionado en este día, cuando Guillermo León Zapata termina sus labores académicas, en las cuales ha sido un hombre brillante. Y yo me pongo a recordar, a hacer esa evocación en el tiempo, que recuerdo hace más de 40 años era un pelado, Guillermo León, llamaba a nuestro programa a dar noticias que él escuchaba en onda corta y que a uno no le llegaban por las agencias internacionales, por los teletipos de aquel entonces. Y me llamó tanta la atención y era tan selecto en sus noticias que lo llamé, comenzó a trabajar con nosotros y llegó a jefe de redacción.
un jefe de redacción que, debo confesarlo, fue fundamental en esa eclosión que tuvo Weimar Lo Dice en la radio antioqueña. Después, su grado como comunicador en la Universidad de Antioquia, me parece que fue ayer, su parte académica del Instituto Jaime Isaza Cadavid, en el Politécnico, después su doctorado. La verdad es que Guillermo León ha sido un hombre ejemplo, un paradigma de superación que ojalá las generaciones nuevas lo puedan imitar. Me alegra mucho por el descanso que ya comienza Guillermo León, por María Teresa, su señora, por Luisa, por Miguel, sus hijos, que van a tener mucho más cerca los abrazos y los besos, y decirle a Guillermo León, primero, que lo admiro profundamente, y que segundo, siempre lo llevo en el corazón. Guillermo León, un abrazo desde el alma y felicitaciones por esta vida tan productiva. En nombre del Consejo de Facultad de Educación Física, Recreación y Deporte y quien lo preside, Juan Fernando Ruiz Ramírez, quiero públicamente hacer un reconocimiento público al doctor, maestro y compañero de trabajo, el doctor Guillermo León Zapata Montoya, por todos sus años de experiencia en la institución como director del área de gestión, como director del grupo de investigación Gestas, como director, gestor de la maestría en gerencia de las organizaciones deportivas y recreativas, como docente titular de las asignaturas de periodismo deportivo, seminario de proyección profesional y otras asignaturas más, incluyendo asesoría de trabajos de grado. Quiero reconocer en vida al profesor Guillermo por todos sus aportes, por todas sus enseñanzas que nos da, por toda esa vida dedicada a la labor. Sé de la calidad de ser humano que es Guillermo León Zapata y todo el aporte que nos da aquí en la Facultad de Educación Física, Recreación y Deporte. Es enorme y muchas gracias por estar con nosotros. Profe, su tenacidad y su disciplina ha sido una luz que ha guiado este equipo. También su práctica y su saber son un ejemplo para continuar en el colectivo. Profe Guillermo, simplemente gracias y de todo corazón te deseamos lo mejor en nuestra nueva etapa de tu vida. Gracias. Y cómo dejar de lado el capítulo de Boca, un sueño de un grupo de amigos como Oscar Mario Cardona, como Camilo Quintero. Todo mi reconocimiento a Guillermo, que sigue ahí firme con ese hermoso proyecto que ha formado no solo deportistas, sino personas y seres humanos. Y ahora Boca es un gran proyecto, más técnico, más riguroso, más estratégico. Su visión y guía han permitido que seamos reconocidos incluso en ámbitos nacionales. El año pasado fue difícil para nuestra familia Ceneice, pues sentimos que nuestro pilar principal retrocedía en la marca. Pero apenas logramos verlo de nuevo en las canchas, esto se volvió una motivación para aguantar la contra y salir jugando. Hoy es tiempo de reconocer y agradecer a ese pilar fundamental para nosotros. Gracias, don Guillermo, por hacer posible los sueños de grandes y chicos. Gracias por contribuir en el deporte del municipio de Bello y en todo el departamento antioqueño. Gracias por quitar un pelado a los combos delincuenciales y llevarlo a una cancha de fútbol o a una aula de clase. No queda más que decir mil y mil gracias, don Guillermo Zapata, por la oportunidad de trabajar con usted y aprender de toda su experiencia y conocimiento. Hola, Pau. Aquí toda la familia reunida. Hemos sido testigos de todo tu proceso, de tu trayectoria en el trabajo, con todas tus pasiones, tus amores y tus proyectos. En este momento vas a empezar una nueva etapa de la vida y aquí estamos todas y todos para acompañarte. Hola Guillermo, también estamos aquí presentes todos para celebrar con usted también la nueva etapa de la vida y agradecerle mucho todo lo que ha hecho por todos nosotros y por la demás gente. Muchas gracias, Pa, por todo el acompañamiento que ha tenido con nosotros, con nuestra familia, con los niños.
sabe pues que siempre vamos a estar aquí apoyándolo en todas sus decisiones. Abuelo. Finalmente, pues nosotros como equipo de investigación somos pues la mayoría muy cercanos a vos por diferentes dinámicas, dinámicas familiares, dinámicas de profesor, ¿cierto? Y compañero de investigación. Ha sido un honor para nosotros contar con la coordinación tuya en este proceso. Para muchos, casi que para todos ha sido una de las primeras experiencias con un proyecto financiado por MinCiencias que tiene pues una cantidad de requisitos y obstáculos a veces también para poder hacer eso que nos apasiona, y nosotras realmente creemos que lo logramos. Bueno, muy buenas tardes. No, de verdad me da pena también porque estamos en un evento científico y esto es otro cuento, pues es un tema de sale pues de la agenda, pero bueno, disculpas a los asistentes. Hombre, realmente digamos que es el final de todo un proceso académico e investigativo, no deportivo, porque todavía seguimos metidos por ahí, y pienso que se termina de la mejor manera con una investigación que es un aporte a la ciencia, pues al deporte como tal, un aporte al municipio de Bello, un aporte al Politécnico, al Tecnológico, a la gente del fútbol. Una investigación de esas naturalezas que poco lo hacemos, la hemos culminado con un gran equipo de trabajo, un grupo de investigadores del TDA, del Politécnico, de la Antioquia, que estuvieron metidos en este proyecto y que indudablemente va a ser referencia para otros. Es un proyecto que es de MinCiencias, del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Colombia, lo que realmente le pone un sello de importancia, ¿no? Muy bien, yo como siempre lo he pensado, creo que le hemos cumplido a la vida y vamos a seguir viviendo sabroso, ¿cierto? Con lo que falta ahora. Creo que los muchachos pensaron mucho, próximamente ya salgo de jubilado de acá, entonces tocará asumir otros roles. Muchas gracias, muchachos, me sorprendieron realmente. El respeto con el propio hijo, cierro comillas. Palabras de los dirigentes del fútbol de Bello entrevistados en la investigación. A continuación, un video de Jonathan Lopera, futbolista profesional nacido en Bello. Puede hacer el fútbol a la cultura de paz y sana convivencia. El fútbol te puede aportar demasiadas cosas, te puede aportar amistades que te van a perdurar por el resto de tu vida, desde la niñez hasta la vejez. Va a cambiar todos esos hábitos y vicios que no son tan buenos por responsabilidades, por ser competitivos sanamente, por ser íntegros. Entonces, si lo sacamos del mundo del fútbol, al mejorar como personas, podemos ser más íntegros y todo tu entorno puede mejorar notablemente. ¿Para qué han utilizado el fútbol en mi comunidad? El fútbol lo han utilizado para concientizar a todos los niños y jóvenes en aprovechar sus tiempos libres, en practicar este deporte que te puede mejorar no solo en la parte deportiva, sino a nivel personal para un futuro. Para terminar nuestro evento, les invitamos a todos los asistentes a disfrutar de un show de freestyle a cargo de Medellín Freestyle. ¿Qué es el fútbol freestyle o fútbol estilo libre? Es el arte de autoexpresión a través de la realización de trucos, paradas o malabares con un balón de fútbol, la otra cara del fútbol. El día de hoy nos estarán acompañando Esteban Gómez y Mariana Taborda. Esteban tiene 26 años de edad, 7 años practicando freestyle,
campeón regional en Medellín y en Bogotá, top número 8 en Colombia, top 16 latinoamericano y top 32 mundial. En redes sociales lo podemos encontrar como @Esteban Gómez F5 FS. Y Mariana Taborda tiene 23 años de edad, 6 años practicando freestyle, top 8 latinoamericano en Quito, Ecuador, campeona festival de verano en Bogotá, Cundinamarca, y subcampeona nacional. En redes sociales la podemos encontrar como @Mariana Freestyle. Baby, and drop it. Scrub the flow and just mop it. Show these gangsters how you pop lock it. Don't care what you got in your pocket. I peep the way that you rockin' with that thing. Girl, stop it. Wanna just bang, bang and pop it while the club crowd are just watching. Work it out. Got a gang of cash and it's going all on the ball. Now work it out. And it's going fast cause I feel like a superstar. Now work it out. And you may not have it, I might have just broke the law. Now work it out. It's your turn to grab it and I make this whole thing yours. Now work it out. Said our hustler's work is never through. We making it cause we make it move. We making it cause we make it move. The only thing we know how to do. Said it's the only thing we know how to do. Work hard, play hard, work hard, play hard. We work hard, play hard, keep partying like it's your job. Work hard, play hard, work hard, play hard. We work hard, play hard, keep partying like it's your job.
Hola, hola. Bueno, buenas tardes a los profesores, a los de la mesa principal, a mis compañeros. Muchas gracias por el día de hoy estar acá, por vernos. Esto es fútbol freestyle, que como bien decía ahorita la compañera Melissa, es la otra cara del fútbol. Yo soy deportista, yo jugué fútbol toda mi vida, pero conocí esta tendencia deportiva derivada del fútbol, la cual amo el fútbol, creo que como muchos, pero hoy en día desde la otra cara, es decir, entreno muchas horas, pero ya es más que todo el freestyle, entonces invitarlos a que hagan fútbol o cualquier otro deporte, pero que se motiven a sacar como a jóvenes y esa parte como de la violencia, esa parte como que tanto queremos como recuperarle a eso que nos pertenece. Entonces nada, en resumidas cuentas, sea con el fútbol o con cualquier otra disciplina, que se motiven a entrenar y que no más violencia y nada de eso. Nos pueden seguir en las redes sociales como Mariana Freestyle y Esteban Gómez FS, Dios les pague. Bueno, agradecemos nuevamente a Mariana y a Esteban por tan maravillosa presentación. Reiteramos también nuestros más sinceros agradecimientos a las instituciones universitarias Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cavit, el Tecnológico de Antioquia, MinCiencias e Inderbello, que hicieron posible la realización de esta investigación y por ende de este evento. También queremos agradecer a nuestros asistentes por haber participado el día de hoy del evento. Muchísimas gracias por su asistencia y su participación y feliz tarde para todos. Hasta una próxima ocasión.